Sin embargo, Satanás sí, se busca sus aliados. Y estos aliados lo estamos viendo en este tiempo. Estamos siendo gobernados por gente que está bajo el espíritu de la iniquidad. De hecho, las redes sociales están pervertidas. De hecho, pone la televisión, ya hace muchos años que no la veo, pero sé que está en total perversión porque Satanás está tomando todo lo que tiene porque se está jugando el último tiempo. Y yo me atrevo a decir, y esto es una cosa mía y lo digo en fe, que estamos viviendo el principio del fin. Dios no tarda en venir a por nosotros. Por lo tanto, es tiempo de depositar nuestra confianza en aquel que puede revestir nuestra situación. No sé si están de acuerdo en esto. La Biblia habla de que tenemos tres enemigos, y yo voy a ir muy rápido ya. Voy a terminar casi. Tres enemigos, dice la Biblia, que tenemos. Pero quiero darte una noticia. Después de decirte esto, no quiero alegrarte la noche. En estos enemigos, que es Satanás, del cual ya he hablado, y el mundo, están vencidos por el Señor. El Señor los venció en la cruz del Calvario. De hecho, a Satanás, del cual hemos hablado, pues la palabra del Señor dice que le hizo una promesa en el libro de Génesis. El capítulo 3, versículo 15, el Señor dijo, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Tú le herirás en el carcañal, pero ella te da en la cabeza. Y esto se cumplió en el Calvario, porque es cierto que la serpiente antigua pudo dañar a nuestro Señor Jesucristo en el carcañal, en el talón. Cuando habla del carcañal del talón, quiere decir que el Señor fue herido en su parte más baja. Pero jamás Satanás o serpiente pudo subir para herir al Señor en su divinidad, porque fue el mismo Dios el que le dijo, descenderás y te arrastrarás todos los días de tu vida. Por lo tanto, la única herida que podía hacerle era en la humanidad del Señor. Pero no solamente eso, sino que el Señor jamás pudo herirle e inyectar su veneno en el corazón. Porque cuando el Señor estaban clavando la cruz del Calvario, nuestro sustituto, el que llevó el castigo de nuestra paz, allí estaba Pilatos, que se lava las manos y le dice, te entregan los tuyos para más dolor. A los que tú has venido a rescatar son los mismos que son tus verdugos. Sin embargo, no le infectó, porque la cruz del Calvario fue capaz de decir, Señor, a estos que me clavan, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que al Señor jamás pudieron infectarle de la misma forma que el Señor quiere que ese sentir esté en nuestro corazón. Y yo esta noche quiero decirte algo para sanarte. No sé lo que ha pasado en tu vida, no sé qué parte de tu vida ha sido tan trascendental que te ha herido de tal forma que te has parado en unos parámetros de visión establecidos que no te deja extenderte hacia el propósito del Señor. Es una artimaña de Satanás. Satanás, el Señor lo ha derrotado y lo ha pisado la cabeza. Cuando habla de la cabeza, habla de gobierno. Quiere decir que el Señor ha derrotado su gobierno. Aquel que tenía el espíritu de la muerte lo derrotó. A Satanás, lo dice la Biblia. Cuando el Señor le dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida ha sido la muerte en victoria. El Señor en la cruz del Calvario tuvo su victoria, desamparado por Dios Padre, solamente para poder ampararte a ti. Y todavía estás buscando en otros lugares para descansar, para no temer, cuando Dios todavía sigue con sus brazos extendidos y quiere el Señor abrazarte, quiere el Señor librarte de todas tus ansiedades. El hombre es muy débil y necesita el amparo del Señor. Hace poco yo leí una noticia que tuvo su trascendencia hace tiempo, y es que una modelo de 16 o 17 años, no sé muy bien por qué toco este tema, pero el Señor lo sabe, tenía 16 o 17, no me acuerdo muy bien, era un ángel, guapísima, hermanos. De hecho, no sé, me parece que era brasileña, de nacionalidad brasileña, y estaba entre la tercera y la cuarta top model mejor pagada del momento. De hecho, todas las acciones de cosméticas y las marcas de moda la querían como una musa y la tenían siempre en el puesto principal. Era la mejor pagada, una de las más guapas, mejores posicionadas, económicamente estaba bien sustentada, aparentemente lo que busca todo humano, lo tenía todo. Sin embargo, a la edad de 17 años, ella puso una nota a sus padres porque decidió quitarse la vida. Y en esas notas, a punta de bolígrafo de la fatalidad, decía, me voy de este mundo porque no encuentro sentido a la vida. Y digo yo, hermanos, si teniéndolo todo alrededor, lo que quiere un ser humano, eres capaz de sentir una profundidad en tu interior tan vacía que no te
tenga ganas de vivir, digo yo, ¿quién lo va a llenar si no es el Señor? ¿Sabéis por qué? Porque el plan del diseño de origen, hemos sido creados, dice la Biblia, para gloria y alabanza de su gracia, y todo lo que sea desligarnos del gobierno de Dios, estaremos en un lugar sin sentido. No tendremos sentido en nuestra vida en nada de lo que hagamos. Como decía antes, podremos ganar el mundo, sí, pero ¿de qué nos vale si vamos a perder nuestra alma? Por eso nuestro sentido está en el Señor, fuera del Señor. Nuestra vida es un sinsentido. Somos muy débiles para que no estemos bajo el gobierno y el amparo del Señor. Fijaros que yo recuerdo, y me hacía recordarlo Antonio cuando empezó, que muchas veces el Señor tiene que provocar en nosotros, en su permisividad, esa debilidad para que podamos entender la dependencia que tenemos del Señor. De otra forma, una cosa es la debilidad que causa el ser humano por la independencia del Señor y como consecuencia a nuestro rechazo y a nuestro pecado, porque cada uno pagará bajo su justa retribución y toda acción tiene su consecuencia, y ahí tendremos debilidad porque veremos que nosotros solos no podemos. Pero otra cosa muy distinta es cuando este proceso es propósito de Dios, cuando es el Espíritu quien te lleva al desierto, cuando es el Señor quien produce en ti esa debilidad para que puedas entender la dependencia que tienes del Señor, cuando es Dios quien provoca el temor, cuando es Dios quien provoca esa angustia para que puedas entender lo débil que eres y el propósito que Dios tiene contigo, porque no podemos independizarnos de Él. De hecho, Pablo llega a decir, Señor, hasta 3 veces te he pedido que quites este aguijón de mi cuerpo. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? No te lo quito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que cuando eres débil, comienzas a ser fuerte. ¿Sabes por qué? Porque ya no eres tú, es Dios en ti. Y es cuando surge esa dependencia que tienes de Dios. Y yo decía que me acordaba en un cierto momento, porque yo tengo una niña que ahora tiene unos 10 años, perdonad, pero cuando tenía la edad de 4 o 5 años, era una niña que era muy independiente. Yo tenía ese problema. De hecho, con 4 años ella creía que tenía 25. Se pasaba la habitación de su madre, cogía lápiz labial, se pintaba los labios. Cuando íbamos por la calle, en los grandes almacenes o íbamos a las grandes superficies, pues ella quería ir sola. No quería que la cogiera de la mano nadie. De hecho, la cogíamos de la mano y montaba un árbol. Entonces, un día quise dar una lección. Le dije a mi mujer, déjala que ande. Puso como siempre delante, no quería nuestra mano, quería independizarse. Y cuando siguió para adelante, yo le dije a mi mujer, vamos a escondernos aquí. Y nos escondimos como a 30 metros, estábamos justamente al lado, pero ella no nos podía ver, pero nosotros sí la podíamos ver a ella. De hecho, ella cuando se vuelve y ve que no estamos, le importa poco, sigue andando. Pero al rato vuelve a volverse, da 5 pasos más, se vuelve, ve que no estamos, ahora ya se para en seco, comienza a buscarnos, no nos ve por ningún sitio y en voz baja empieza a decir, mamá, papá, papá, mamá. Y dice mi mujer, nos está buscando. Y digo, sí, tranquila, aguanta. Como veía que nadie le hacía caso, ella lo dice en un tono un poco superior, más alto. Papá, mamá, mamá, mamá. Pero nadie le hacía caso. Mi mujer quería salir y yo no la dejé. En ese momento ella comienza a enrasarse sus ojos de lágrimas y con más insistencia empieza a decir, ¡papá! En ese momento salgo yo y mi mujer y la digo que no nos habíamos ido, que estábamos aquí, te estábamos viendo, pero ahora has entendido que sin tus padres, ¿a dónde vas? Tienes que tener dependencia, ¿sabes? Desde entonces no sale a ningún sitio sin que me dé la mano. Hay muchas veces que el Señor provoca eso, provoca el temor y esa cierta inseguridad en ti, para que veas la dependencia que tienes de Él. Puedes buscar en muchos sitios, amigos, lugares, familiares, nadie te va a sacar de ese lugar, si no es el propio Dios quien te saca, porque es que mejor te conoce. Y voy a terminar con esto, porque no estoy muy acostumbrado a predicar de esta forma, pero siento el poder del Señor hoy, porque yo decía que teníamos 3 enemigos, hablábamos de 2, Satanás, que está vencido, el mundo, que el Señor lo venció, Juan 16:33, aflicción tendréis en el mundo, dice la palabra del Señor, y en cierta medida es verdad que el Señor no nos ha engañado, es aflicción tras aflicción. De hecho, dice la palabra del Señor
que los caminos que son muy anchos son los caminos que desembocan en la perdición, pero solamente hay un camino que es estrecho y la puerta es angosta. Y ese camino que cuesta es un camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Es como decir que te encuentras una rosa y no hay rosa que no tenga espinas. Sin embargo, es tanta la grandeza y la belleza de la rosa que poco importa las espinas del camino. Esto es el Evangelio. Sufrirás, te harán daño, pero es más grande aquello que nos espera, como dice la Biblia. Tengo por cierto que las aflicciones al tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y otro de los enemigos que tenemos, y este sí quiero pararme 5 minutos, es alguien que tenemos que vencerla a diario. Y tú pensarás, bueno, la persona que me hizo daño es mi enemigo, aquel falso amigo que me hizo sangrar por dentro. No, ese no es tu enemigo. Por ese tienes que orar, porque lo dice la palabra del Señor. Tienes que orar para que se arrepiente, que Dios le transforme. Y de esa forma, el día de mañana, el lago de fuego que está abierto para todos los perversos inicuos, a él no le pille, o a ella no la pille, por medio de tu oración e intercesión, para que el Señor se muestre a su favor. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tú mismo eres tu mayor enemigo, porque convive contigo todos los días. Y los miedos y las rebeliones se agravan más cuando propiamente eres tú quien más daño te haces, cuando te desligas de la voluntad del Señor. De hecho, el apóstol Pablo, que subió al tercer cielo y vio cosa que ojo no puede ver, ni ha subido a corazón de hombre, que no pudo decir lo que vio en el cielo, que le fue revelada 13 cartas paulinas, casi todo el Nuevo Testamento. Cuando tuvo que dar un consejo fraternal a su discípulo, le dijo, he de decirte algo, ten cuidado de ti mismo, porque tú eres tu peor enemigo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Por eso hemos de cuidarnos y sanarnos por dentro. Y el único que puede sanar ese interior es el Señor. No lo dudes. Quien se acerca al Señor, el Señor jamás lo echa fuera. Es más, Dios sabe tratar con todos sus hijos de diferente forma, unificándolos en el mismo propósito. Porque nadie mejor te conoce que tu Creador. Hubo un tiempo, y con esto ya termino, hubo un tiempo que los apóstoles tuvieron mucho miedo. De hecho, dice la Biblia que estaban en medio del mar en una barca de pescadores, mientras Jesús estaba durmiendo en ella. Se levantó el mar embravecido, el viento soplaba de lejos, tan fuerte que los propios pescadores, expertos en la pesca, expertos en el mar, dijeron al carpintero. Los pescadores al carpintero, maestro, despierta que perecemos. Y una vez que el Señor se levantó y dijo al mar, detente, y al viento, calma, todo se hizo bonanza. Mientras el Señor estaba dormido en la barca, tenían mucho miedo. En el momento que el Señor despertó, el miedo se acabó. ¿Sabéis cuál es el problema de este tiempo? Es que sentimos muchos miedos, muchas incertidumbres, muchas ansiedades, porque hace tiempo que tienes al Señor dormido en tu barca. En el momento que despiertes al Señor, tus miedos se acabarán, porque sabes que uno con Dios siempre es mayoría. Y termino con el Salmo 56, versículo 3, que dice así, grábatelo en la retina de tu pensamiento, grábatelo a fuego en el corazón, dice la palabra, el día en que temo, yo en ti confío. Que el Señor os bendiga mucho esta noche.